¿qué tal? Espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Suani y el día de hoy me gustaría que comenzáramos pensando en lo que es una carta y cuál es su función. Y tenemos que una carta es un medio de comunicación por medio de la cual se envía o se da a conocer un mensaje. Esto es de parte de la persona que lo escribe hacia sus destinatarios. Y teniendo esto en cuenta, ¿qué pensarías si yo te dijera que tu vida y mi vida es una carta? Que a través de nuestra vida las demás personas pueden leer lo que hay dentro de nosotros. Y la pregunta sería entonces, ¿qué tipo de mensaje nosotros estamos proyectando a las personas que están a nuestro alrededor? ¿Qué es lo que los demás pueden leer en nosotros? Y quizá muchas cosas sean positivas y buenas, pero quizá otras tantas a lo mejor no son tan positivas o no son tan buenas. Quiero que te quedes tantito con esto en mente y que me acompañes a 2 Corintios en el capítulo 3. Hablando de cartas, esta es una carta que el apóstol Pablo le está enviando a la iglesia, a la iglesia de los Corintios. Y prácticamente en estos versículos que vamos a leer, Pablo está de alguna manera argumentando y defendiendo su ministerio, porque se estaban levantando falsos profetas que aparte de enseñar como una doctrina incorrecta, estaban difamando el ministerio de Pablo. Decían que su ministerio pues no era falso y no venía de parte de Dios. Entonces él hace referencia a las cartas de recomendación, porque así como ahora en nuestros tiempos, en la antigüedad pues también se utilizaban estas cartas de recomendación para avalar que la información era correcta de una persona, o daba testimonio o referencia de quién era la persona. Entonces, de alguna manera, la iglesia estaba un poco confundida por todos estos rumores que estaban surgiendo del ministerio de Pablo, y quizá ellos estaban esperando a que Pablo llegara con una carta de recomendación para que vieran que realmente su ministerio venía de parte de Dios. Sin embargo, Pablo dice, yo no necesito venir con ninguna carta escrita de recomendación a enseñarlas, sino que vamos a ver lo que él dice en el versículo 2. Dice, la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Pablo no vino con una carta en mano de papel, sino él tenía algo mucho mejor y les dijo que sus vidas de la iglesia, de cada uno de la iglesia de los Corintios, pues era una carta de recomendación. Y así como esa iglesia, tú y yo también somos parte de la iglesia en Cristo y podemos ver e identificarnos en que nuestra vida también es una carta, que todo mundo puede leerla. Y ahora, no es cualquier carta en nuestra vida. Si seguimos leyendo, vemos en el versículo 3, dice, es evidente que es una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. O sea, nuestra vida es una carta de Cristo que Dios mismo escribió a través de su Espíritu Santo y que escribió en nuestros corazones. O sea, qué maravilla que nuestra vida pueda ser una carta escrita por Dios. Qué privilegio. Y quizá tú te preguntas, ¿qué mensaje o qué es lo que Dios escribió en nuestra vida, en nuestro corazón? ¿Qué es lo que quiere que nosotros o que la gente lea a través de nuestra vida? Y tú y yo estamos de acuerdo en que la iglesia es llamada a dar el mensaje de Cristo, a anunciar el evangelio, su obra. Y si tenemos eso en cuenta, sabemos que lo que se tiene que leer en nuestra vida es Cristo. Dios debe ser leído en nuestra vida. Y si pensamos en el evangelio, que es una muestra de amor, de misericordia, que es muestra de perdón, de gozo, de paz, eso es lo que debería de estarse leyendo en nuestra vida. Y te decía, es un privilegio que Dios haya visto nuestra vida como el medio para escribir su mensaje, para que otras personas pudieran conocer de él, pero al mismo tiempo es una responsabilidad. Y quizás si nos preguntamos si estamos llevando a cabo o estamos llevando correctamente ese mensaje a las demás personas, sin pensarlo mucho, quizá nuestra respuesta puede ser no totalmente, ¿no? Y no es para condenarte ni señalarte, porque
dentro de estos versículos también encontramos mucha esperanza. En el versículo 5 dice: no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia fuerza o por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Pablo reconocía que no se trataba de él, ni de su habilidad, ni de lo que él pudo haber hecho en su ministerio, sino que dependía totalmente de Dios, que Dios es el que daba la aptitud para que él pudiera llevar a cabo el ministerio y cada persona pudiera hacer una carta de recomendación, una carta de Cristo. Entonces, quizá tú y yo muchas veces hemos intentado ser buenos, seguir la voluntad de Dios, reflejar a Dios en nuestras vidas, y quizá por nuestras propias fuerzas jamás va a lograr, no se va a lograr, nunca vamos a poder hacerlo por nosotros mismos, sino debemos entender que esto proviene de parte de Dios. La transformación de Dios en nuestras vidas tiene que ver totalmente con Él, ¿no? La obra que Él hizo, la salvación, esa transformación que hace en la vida de cada uno de los creyentes, depende totalmente de Cristo, y eso es algo que nos da esperanza, algo en lo que podemos descansar, que no se trata de nuestras propias fuerzas, sino que depende de Dios. Y su palabra también dice que por su buena voluntad de Dios produce el hacer y el querer en nosotros. Y ahora nosotros debemos entender esto, que nuestra vida es una carta de Cristo escrita por Dios mismo para que tú y yo podamos llevar ese mensaje, que todos los que están a nuestro alrededor puedan ver lo que Dios escribió en nosotros. No se trata de nosotros, de qué tanto nosotros podemos hacer las cosas bien, sino vemos que se trata absolutamente de Dios, que Dios es el que produce esa transformación, que Dios es el que se muestra a través de nosotros, y gloria a Dios y gracias a Dios por eso, porque por nosotros pues jamás podríamos hacerlo. Entonces, qué bello que Dios haya utilizado nuestra vida para plasmar su mensaje, para escribir en nosotros y poder darse a conocer a otras personas a través de nuestra vida. Es un privilegio, pero les decía también una responsabilidad. No depende no depende de nosotros, pero sí nosotros podemos acercarnos a Dios cada día para conocer cuál es su voluntad, para conocer quién es Él, y que se puedan ver esos frutos de esa comunión que nosotros tenemos con nuestro Dios, y pedir sabiduría y pedir dirección de parte de Dios para que nosotros podamos seguir avanzando en su camino. Entonces, espero que estos versículos hayan sido de bendición a tu vida y que todo el tiempo recordemos que nuestra vida es una carta de Cristo. Que Dios te bendiga.